Estamos esperando algunos minutos para que se pueda unir más personas, pero vamos a ir comenzando. Bienvenidos a todos. Gracias por participar en este nuevo webinar. Hoy vamos a estar hablando de AutoVPN, que es una característica especial que tenemos en la línea de los routers SD-WAN. La semana pasada estuve hablando, bueno, sobre la primera parte del curso de seguridad, donde también se ve mucho sobre el SD-WAN, y semana que viene también tenemos la segunda parte. Pero nos vamos a centrar sobre todo en la parte de las VPNs y poniendo foco sobre lo que es site to site. Vale, así que eso es un poco lo que vamos a estar viendo. Hola Juan, hola Rafael. Bueno, sin más, vamos a comenzar. Vamos a ver todo lo que sea AutoVPN. Vamos a estar hablando un poco de estos temas. También voy a hablar sobre algunas características, ¿sí? Como para repasar un poco qué es el SD-WAN, características especiales, vamos a hablar de los conceptos, de los tipos de VPNs que tenemos, y bueno, vamos a centrarnos en todo lo que es el site-to-site y el auto-VPN. Siempre que estemos hablando de routers, me voy a estar refiriendo al ESG también, o al SD-WAN, ¿sí? Que es el nuevo router de la línea de Ingenius que tenemos como para completar una solución completa de lo que viene a ser APs, switches y ahora routers. ¿Vale? Para quienes aún no hayan probado el SD-WAN, sí es un router de alta capacidad, tiene muchas características. Hay nuevas actualizaciones que se van a venir este mes, el mes siguiente, con nuevas novedades que las iré actualizando o daremos webinars sobre estas nuevas características. Pero básicamente, como toda la solución de Ingenius se basa en la nube, el router también tiene la capacidad de gestionarse en la nube, ¿sí? Esto es lo que veríamos cuando tenemos una solución completa, desde router, switches y APs. Lo veríamos todo en la nube. Recordar que es una nube 100% nube, no es necesario ningún elemento on-premise instalado. También recordar la parte de la seguridad, no se almacena nada en los servidores, solamente sirve para configuración. Esto es un poco la línea de routers que tenemos. Voy a hacer un repaso rápido. Voy a estar trabajando sobre el 510. Tenemos diferentes características. Respecto a puertos, tenemos puertos en todos los puertos de 2.5 gigas y también un puerto PoE. Hay un backup secundario para redes, lo que son móviles, un puerto de consola y bueno, botones de reset y estadoles. Algunas de las características que tenemos dentro de este router, aparte de la capacidad en los puertos, es el soporte para varias WANs, ¿sí? Tenemos la capacidad de tener 2 WANs por Ethernet y también una tercer WAN por una línea móvil. Tenemos un failover y también un balanceo de carga que tiene soporte. Modos de enrutamiento y modo pass-through, ¿sí? Son 2 modos en el que se puede configurar este router. Tiene un firewall integrado y bueno, características como port forwarding, NAT 1 a 1 y las opciones de VPNs. ¿Vale? Algo interesante sobre la capacidad de este router estaba dentro de este slide, sí, que lo pasé rápido, pero estamos hablando de que, por ejemplo, el modelo 510 tiene un quad-core de 1.6 GB, o sea, tenemos 4 núcleos en el router, lo cual es bastante, y lo que nos da es la capacidad en tráfico real, utilizando reglas de NATO de firewall, de 2.35 GB, lo cual es bastante alto, ¿sí? Teniendo en cuenta que las interfaces son de 2.5 GB, tener 2.35 GB en throughput real, estamos hablando, por ejemplo, de tráfico TCP, es bastante alto porque se alinea un poco con la capacidad de las interfaces. Esto es siempre y cuando utilizando funciones de NATO, utilizando funciones de firewall, que es en realidad lo que más consume en cualquier router. Más que nada porque mantiene tablas internas y dependiendo la cantidad de conexiones, eso lo que hace es consumir mucha memoria y mucho CPU. Entonces, tener 2.35 GB es bastante, ¿sí? Otro dato adicional respecto al router es que tenemos, además del quad-core, tenemos 4 GB de memoria y también tenemos en el puerto PoE 802.3 AF UAT
para alimentar una AP, una cámara o cualquier dispositivo compatible. Así que eso es un poco lo que tenemos en el router. Respecto a la conexión cloud es bastante simple, ¿sí? Para quienes ya estén familiarizados con la línea de APs o de switches, recordar que el único requisito es registrar con el número de serie. Ya registrando el número de serie en la nube, vamos a poder controlar ya el dispositivo. En el router sucede exactamente lo mismo. Lo único que hay que hacer, si tenemos una aplicación móvil, escanear el QR o si no, utilizar el número de serie del equipo y ya podemos registrarlo. Tenemos un estado LED, ¿sí? Que esto es el momento que lo sacamos de la caja. Vamos a poder ver un LED parpadeante, un LED fijo, ámbar. Bueno, dependiendo del estado es una de las cosas que puede estar sucediendo en el router. Que esté totalmente adoptado, que se esté adoptando la nube, que haya alguna actualización de firmware, que esté iniciándose. Así que todo eso lo podemos ver dentro de los LEDs físicos. Si quisiésemos verlo dentro del cloud, bueno, lo vamos a ver en el estado verde, que quiere decir que ya está totalmente adoptado, ¿sí? Algo a tener en cuenta con el router, ahí lo marca, ¿sí? Dice WAN 1, WAN 2, y la WAN 2 tiene un pequeño apartado que dice barra P3, que esa interfaz puede funcionar como WAN 2 o como puerto 3 de la LAN. Eso va a depender también de las necesidades. Puede ser que tengamos una WAN y necesitemos 3 puertos de LAN, o puede ser que tengamos 2 WANs y necesitemos utilizar un failover, un balanceo de carga, y bueno, utilizamos 2 puertos de LAN y 2 para WAN. Así que esto se puede configurar. Por defecto, esta es la configuración que viene por defecto en el momento que lo sacamos de la caja al router. Viene con un DHCP sobre la WAN. Esto quiere decir si lo conectamos, por ejemplo, a un router del proveedor y el router nos entrega un IP por DHCP, ya el SD-WAN va a tener internet y se va a poder conectar a la nube. En caso de que no sea esa opción de configuración, por ejemplo, pueda ser PPPoE o una IP estática, lo que hay que hacer es entrar de forma local al router y hacer ese cambio, ¿sí? Luego tenemos la posibilidad, como comentaba anteriormente, de utilizar el puerto 3, que puede ser para una LAN o también podría ser como una WAN secundaria. Por defecto la IP es la 192.168.66.1/24. El DHCP va a estar activo sobre la LAN. Esto quiere decir que si no conectamos un puerto a la LAN, vamos a obtener de forma automática una IP del rango 66.0/24, ¿sí? Teniendo en cuenta que la 66.1 va a ser el router. Todo lo que sea los DNS proxy va a estar habilitado. Bueno, ahí habla un poco del rango que tenemos. Y no mucho más, ¿vale? ¿Qué es el cambio o qué cambio deberíamos hacer de forma local en caso de ser necesario? Es la conexión a Internet, ¿sí? Muchos proveedores de Internet, la gran mayoría utiliza PPPoE para la salida de Internet. ¿Cuándo debería utilizar el PPPoE sobre el SD-WAN? Si quisiese, por ejemplo, obtener una IP pública directamente en el router, que no esté nateado, ¿sí? Entonces, para eso hay que hacer algunas modificaciones en el router del ISP o pedirlos y luego crear una conexión PPPoE en el SD-WAN. Para este caso, sí o sí vamos a necesitar entrar de forma local, ¿sí? Así que para entrar de forma local nos vamos a conectar directamente a un puerto de la LAN, ingresamos a la IP 66.1, por defecto el usuario y contraseña es admin cuando no está configurado el router, y hacemos los cambios necesarios a partir de ahí, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que deberíamos hacer? Configurar, estos son pantallazos de lo que se ve cuando entramos de forma local, cambiamos el connection type, por ejemplo, con PPPoE, con el usuario y la contraseña, y directamente ya nos vamos a poder conectar al proveedor de Internet y vamos a tener Internet, y en ese momento el router ya se va a poder gestionar directamente del cloud. Recordar que esto también puede ser un poco peligroso porque si hacemos un cambio en la nube y perdemos la conexión a Internet, no vamos a poder aplicar, gestionar más que nada el router desde el cloud hasta que no esté sincronizado. Así que si llegamos a perder la conexión con el router, lo que hay que hacer es entrar de forma local y corregir esa parte, ¿sí? Puede ser que tengamos que poner algo de DHCP, PPPoE, etc. Si vemos que ninguna funciona, lo más recomendable es resetear la fábrica y aplicarlo y conectarlo a Internet. Y tener en cuenta otra cosa, si aplicamos un cambio sobre el cloud y perdemos la conexión a Internet, vamos a tener que hacer el ajuste local y también el ajuste en la nube,
porque si luego corregimos el ajuste local, pero no cambiamos el ajuste en la nube, ni bien se vuelve a conectar el router al cloud, va a aplicar el mismo cambio y nos vamos a quedar de vuelta sin internet. Así que es como que hay que revertir primero el cambio en la nube y después hacer el ajuste local, ¿vale? Algunas opciones adicionales, en caso de que se esté utilizando un proxy de navegación, tenemos la posibilidad de configurarlo. Y si estamos accediendo de forma local, vamos a ver este estado, ¿sí? Estos son los estados cuando está totalmente registrado en el cloud, así que ya no es necesario gestionarlo de forma local, ¿sí? Ya podemos gestionarlo todo en la nube. Y el único caso donde necesitaríamos gestionarlo de forma local es si pierde la conexión a internet. Si no, ya 100% lo podemos hacer a través de la nube. Vale. Otras opciones que tenemos en el router es la utilización de una segunda WAN. ¿Vale? Y tenemos dos opciones de configuración que va a ser el failover y el balanceo de carga, ¿sí? Para failover, básicamente vamos a tener que definir una WAN como primaria y la otra WAN va a quedar como secundaria, ¿sí? Esto no importa cuál sea la primaria o la secundaria. Puede ser la WAN 1 o la WAN 2 la primaria. Esto también lo define el administrador. Es solamente para algunos servicios que necesita definirse dentro del router cuál es la WAN primaria, ¿sí? En el caso del failover, si conectamos las dos WAN, ¿sí? La que sea primaria va a ser la que esté activa y la que esté como secundaria va a quedar en estado de espera. Nunca se va a activar hasta que no se caiga la WAN primaria. Por eso es necesario definir una que sea primaria y una secundaria, ¿sí? Siempre la que sea primaria es donde va a estar saliendo todo el tráfico y la que esté activa. Si se cae una, va a ir directamente la otra. Así que independientemente de cuál sea la primaria o secundaria, hay que definirlo. Así que esto es en el caso del failover. ¿Qué sucede para lo que es el balanceo de carga? Bueno, en el caso del balanceo de carga, tenemos las dos WANs activas. Esto quiere decir que va a poder salir el tráfico por un lado y también por el otro. Se puede ver aquí el gráfico, lo que marca, ¿sí? Tiene un balanceo de carga sobre las dos WAN. Por defecto siempre viene en balanceo de carga. Esto quiere decir que va a salir una conexión por una WAN y otra conexión por la otra, pero lo hace a través de un algoritmo que se llama Weight Round Robin, porque lo hace por el peso, ¿sí? Por eso hay un parámetro importante en la configuración de la WAN, luego lo mostraré en el router, donde tenemos que definir cuál es el ancho de banda que tiene el proveedor, ¿sí? Porque si no definimos ese valor, por defecto se va a establecer como 2500 megas, ¿sí? Que va a ser 2.5 gigas de acuerdo a la limitación que tienen las interfaces. Pero eso en realidad no es tan así porque eh, pocos proveedores, a no ser que tengamos una fibra dedicada, nos van a dar 2.5 gigas de ancho de banda. Así que eso hay que definirlo. ¿Y por qué hay que definirlo? Porque el algoritmo necesita conocer cuál es el ancho de banda para calcular bien el balanceo que va a aplicar. En el ejemplo que se muestra, está diciendo que la WAN 1 tiene un ancho de banda 20 megas y la WAN 2 tiene un ancho de banda 6 megas. Entonces el algoritmo lo que tiene que calcular es cada cuánto va a sacar las conexiones, porque si lo hace 50 y 50, lo que va a suceder es que un enlace va a estar saturado y otro va a estar libre, entonces no está bien hecho el balanceo así. Entonces, este algoritmo lo que hace es, según el peso que tengan los enlaces, va a calcular y va a decir, bueno, determinadas conexiones va a salir por la línea que tenga más ancho de banda y otras van a salir por la línea que tenga menor ancho de banda. Así que eso es un poco cómo funciona el algoritmo, ¿sí? Y el balanceo va a estar activo siempre, ¿sí? Así que va a ser útil en el caso de que quisiésemos aprovechar los enlaces, ¿sí? Respecto al tercer failover que tenemos es en el caso de los USB, que se conocen como dongles USB, que muchos proveedores de telefonía móvil los ofrecen, y básicamente es un USB donde tiene una conexión hacia Internet, ¿vale? Esto viene a ser un tercer failover, entonces quiere decir que si se caen las dos WANs, bueno, tendríamos una salida móvil y bueno, podríamos también dejar en línea la red, ¿sí? Sería también un caso medio raro que dos líneas se caigan, a no ser que sean del mismo proveedor. Pero bueno, en caso de que pueda suceder eso, tenemos este backup y nada, podemos
por lo menos mantener la red en línea. Otra de las características que tenemos es el rutamiento estático. Si en caso de que tengamos unas rutas estáticas o tengamos diferentes redes o un switch de capa 3, otro router por detrás, bueno, podemos crear rutas estáticas con el gateway, ¿sí? Esto se hace a través del enrutamiento estático, bastante simple. Si quisiésemos conectar, no sé, VLANs o redes distintas con otros routers, bueno, lo podemos hacer, ¿sí? Así que esto es un poco las pantallas que se ven en la configuración, ¿vale? Cuando esté completo, vamos a ver en el menú de Static Root que estén activas y básicamente se van a poder conectar dos redes distintas. Y en este caso tenemos la red 10/24 y 20/24 que se podrían conectar gracias al enrutamiento estático, ¿sí? Así que también pueden ser casos puntuales, pero bueno, lo importante es tener el soporte. Modos que tenemos en el router, ¿sí? Los modos que vamos a ver en el router son los modos que tenemos disponibles, que son enrutado, routed o modo pass-through, ¿vale? Y estos son los dos casos que tenemos. El primero va a ser el modo routed, que es el modo que están rutando, que funcionaría como si fuese un router normal, ¿vale? O sea, que quiere decir que va a gestionar la WAN, va a gestionar la LAN, podríamos tener reglas de firewall, podríamos tener también VPNs y demás cosas. Funciona como el router normal que gestiona la red. Ese es el modo enrutado, ¿sí? Pero hay otro modo que es el modo pass-through, ¿sí? El modo pass-through, el router funcionaría como si fuese una especie de switch y es útil en escenarios donde no podamos o no quisiésemos alterar la infraestructura que ya contamos. Imaginar que ya tenemos un router, quizás de otra marca, y no quisiésemos cambiarlo porque tiene algunas funciones de seguridad o lo que sea, ¿sí? Pero queremos tener el SD-WAN en la red quizás para establecer una VPN por detrás. Bueno, podemos configurar el modo pass-through. En este caso, cuando se configura este modo, el router no funciona como router en sí, sino que funciona como un modo de bypass, ¿sí? Deja pasar todo el tráfico, pero no aplica nada sobre ese tráfico a no ser que lo hagamos de forma intencionada. Pero si está en modo pass-through, directamente funcionaría casi como un switch, ¿sí? No hace nada, no tiene funciones de enrutamiento, no controla la WAN, no controla nada. Es casi como un router. Pero tenemos la posibilidad de seguir controlándolo y sí aplicar algunas políticas en medio, ¿vale? Aquí tenemos otro ejemplo, en el caso del modo routed, vamos a tener la WAN configurada sobre el router y quizás dos LANs a través de una VLAN, ¿sí? Que sea uno y otra VLAN 2, ¿sí? Y lo que marca es dos redes que tenemos, la 10/24 y la 20/24. Esas son las dos redes que podemos crear dentro del modo routed. ¿Qué sucede si estuviese en un modo pass-through? Bueno, en el modo pass-through, la IP pública va a estar sobre el router que esté haciendo el NAT, o sea, el router sí, de terceros que esté en el medio. Y luego vamos a tener nuestro SD-WAN. El SD-WAN va a estar en modo pass-through y no va a tener ninguna configuración de red, va a pasar todo el tráfico de un lado a otro, ¿sí? Esto quiere decir que no va a afectar entre la comunicación del que dice Existing Net Router y el switch de capa 3, ¿sí? No hay ninguna regla de enrutamiento. ¿Qué podríamos aplicar aquí? Una dirección de management. Si vemos aquí en el segundo gráfico, se marca la 192.168.110 como dirección de management, ¿sí? Que pertenece a la red 100/24 del router que ya existe. O sea, lo que está haciendo es aplicar una misma dirección de un router existente. Es como si también está obteniendo una IP como si fuese un elemento más de la red, pero no está aplicando ninguna política, ¿sí? En este modo pass-through podríamos utilizar el firewall quizás para restringir o limitar quizás tráfico dentro de la LAN o utilizarlo como una VPN, ¿sí? También son opciones válidas y depende de la necesidad de la red, ¿vale? Así que estos son un poco los dos modos que tenemos disponibles, ¿vale? Aquí tenemos otro ejemplo, ¿sí? Recordad que podemos aprovechar los 2.5 gigas de ancho de banda y también un caudal de 2.35 en el caso del firewall. Y esto es importante porque no se va a crear un cuello de botella, ¿sí? sobre políticas o muchas reglas que tengamos en el firewall, porque realmente tiene bastante capacidad de gestionarlo, ¿vale?
Así que este es un breve repaso de algunas características que tiene el SD-WAN, ¿sí? Para quienes hayan estado la semana pasada, hemos hablado un poco más en profundidad de estos temas. La semana que viene vamos a continuar con la segunda parte, por eso toda esta sección la pasé un poco, más que nada, a mostrar algunas características y no centrarnos en profundidad en cada una de las características, porque la idea del día de hoy es hablar sobre VPNs, ¿vale? Así que para comenzar este tema de VPNs, vamos a hablar un poco de los conceptos en sí de las VPNs. Seguramente muchos estarán familiarizados con algunas VPNs, pero la VPN actualmente desempeña un papel en todo lo que sea seguridad y conexión entre diferentes empresas o entre clientes y la empresa o dispositivos finales y la empresa. El objetivo de la VPN siempre es establecer un túnel seguro, pero a través de Internet, ¿sí? Internet es un medio donde nos podemos comunicar, ¿sí? Pero no es un medio seguro para pasar quizás datos. Entonces, por eso nace el concepto de la VPN. Vamos a poder utilizar un protocolo seguro sobre Internet y todos esos datos que fluyen a través de Internet, no va a haber nadie que los pueda capturar, ¿sí? Dependiendo del tipo de VPN, y ya tenemos tecnologías seguras para eso, ¿sí? Algo también interesante con el concepto de las VPNs y sobre Internet son los costes asociados, porque las VPNs hay muchas empresas que requieren VPNs privadas. Y esto quiere decir, por ejemplo, conectar una sede con otra sede que esté separada, imaginar, por 100 kilómetros y unida a través de una fibra, ¿sí? Eso sería un costo altísimo para una empresa. Entonces, la VPN lo que hace es aprovechar Internet. Ya que tenemos Internet, podemos establecer un túnel a través de Internet y mantener esa comunicación segura entre dos sedes o entre un cliente final y una sede particular. Así que eso es algo bastante importante. Pero hay muchos casos donde se utilizan redes de fibra, ¿sí? Incluso proveedores de la nube, como puede ser Azure o Amazon, ofrecen estos servicios donde conectan diferentes sedes a través de una red privada con fibra, ¿sí? Bueno, eso es realmente costoso. Entonces, la idea de la VPN es utilizar Internet. Y para esto existen varios tipos de VPN según necesidades, ¿sí? Vamos a ver lo que es site-to-site y client-to-site, ¿sí? El site-to-site es el sitio a sitio, el client-to-site es un cliente final hacia una empresa, más que nada para compartir recursos internos. Y también tenemos tecnologías involucradas, como puede ser IPsec, OpenVPN, L2TP, WireGuard, etc. Hay muchas tecnologías de VPN sigue dando vuelta. En el caso de Nginx, vamos a estar hablando, ¿sí?, del soporte que tenemos, que es el de IPsec. IPsec es una tecnología bastante segura, ¿sí?, y bastante rápida a nivel VPN. Más que nada porque IPsec también aprovecha mucho el hardware, ¿sí? No está tanto diseñado por software, sino que aprovecha el hardware para desencriptar llaves y demás. Así que IPsec es una de las cosas, una de las VPN ya estandarizadas y que tiene soporte con todas las marcas de los routers y también la tenemos disponible. El primer concepto que vamos a estar hablando es el del client to site, ¿sí? Client to site ahí marca un pequeño gráfico y es el famoso cliente a sitio, ¿sí? O también conocida como Remote Access VPN, ¿sí? Es un dispositivo final que se conecta a una red virtual para acceder a recursos de la empresa, ¿sí? Esto quiere decir que tengo mi ordenador, me voy a una cafetería, me conecto a una VPN y puedo estar trabajando como si estuviese, ¿sí?, en la misma empresa, ¿sí? Este es el concepto de client to site, ¿sí? Entonces, lo interesante del client to site es que desde cualquier lado alguien se podría conectar a la VPN de la empresa, que va a ser el concentrador, y acceder a los recursos, sea los servidores, base de datos, o sea, algún CRM o recursos internos. Es como si estuviese mismo en la empresa. Y todo esto se hace a través de Internet. O sea que lo único que vamos a necesitar del lado cliente, que va a ser del ordenador o del móvil, ¿sí?, una conexión que va a ser lo que se conoce como el distador, para que se conecte a la VPN, a la dirección IP pública que tenga esa VPN o ese concentrador, y pueda acceder a los recursos. Siempre recordar que esto están en los routers, ¿sí? Así que en el caso del SD-WAN o el OSG, vamos a crear esta conexión desde el router mismo.
Este es el primer concepto de lo que es la VPN, que es el client to site. El segundo es el site to site, que es la conexión de sitio a sitio, ¿sí? Y es un poco distinta a lo que es el client to site, porque en esto estamos conectando oficinas remotas. Imaginar que tenemos una oficina en Madrid, otra en Barcelona, y lo que queremos es que se compartan los recursos y infraestructura entre esas diferentes sedes. Bueno, esto es lo que se conoce como site to site. Podemos establecer un túnel directamente desde los routers y que el túnel se cree también de forma automática, que ahora lo veremos bien cómo hacerlo. Pero el concepto de site to site es unir sucursales o unir sedes también a través de Internet. Se va a utilizar IPsec para la seguridad, ¿sí? Todo lo que sea autenticación, autorización también va a estar basada en IPsec. Y bueno, también es algo muy común ver en empresas, ¿sí? Donde tenemos quizás una sede central o lo que se conoce como el Head Office o HQ, y quizás sedes regionales donde se conectan todos a una oficina central. Pero todos se pueden conectar entre todas. Eso es lo interesante que podemos ver. Puede ser que las oficinas remotas se conecten a una central o que todas se conecten con todas. Eso también depende mucho del diseño de la red. Pero con Genius lo vamos a poder hacer. ¿Cómo lo hacemos? Cuando tenemos el gateway, ¿sí? Vamos a ver estas opciones que dice Site-to-Site VPN y Client-to-Site VPN, ¿sí? Así que dentro de estas opciones vamos a poder configurar el Client-to-Site y el Site-to-Site, ¿sí? Si la idea es conectar un usuario a nuestra red, lo vamos a hacer con el Client VPN, y si tuviésemos que hacerlo con una sede, vamos a aplicar una configuración de sitio a sitio, ¿sí? Requiere, evidentemente, un SD-WAN, que es el router, y en algunos casos particulares puede ser que se requiera una licencia Pro, ¿sí? Pero solo para el tipo de site-to-site. Luego vamos a hablar de este caso particular, pero en principio no es necesaria ninguna licencia para establecer una VPN o para dar servicio con una VPN, ¿sí? Es solamente un caso muy particular en el site-to-site que luego lo veremos. Respecto al cliente, ¿sí? Aquí tenemos una pequeña gráfica de cómo se conecta. ¿Sí? Tenemos un cliente roaming, que es un cliente que está fuera de la red corporativa, está en cualquier lado, pero tiene acceso a Internet. Bueno, va a establecer un túnel del tipo de IPsec hacia nuestro router, y el router le va a dar acceso a ese usuario, va a validar las credenciales y se va a poder conectar. Entonces va a funcionar como si estuviese en la misma red. Entonces va a poder acceder a los recursos internos, ¿sí? Eso es lo interesante. Respecto a la configuración del client VPN, vamos a tener que habilitar el cliente, vamos a tener que seleccionar IPsec, vamos a definir una red de VPNs para el cliente, podemos aplicar algunos DNS propios o servidores de Wins o utilizar los de Google, vamos a crear un pre-shared key, ¿sí? Que es una llave precompartida que necesita IPsec, y luego el authentication type, que puede ser un usuario, ¿sí? Que es ESG VPN user, ¿sí? Los usuarios los vamos a crear también en el router, ¿sí? En el router vamos a crear los usuarios y vamos a definir cada uno de los usuarios. Todos van a tener una llave precompartida y luego hay que pasar el usuario y la contraseña a quienes deseen conectarse. Así que es realmente bastante simple y muy fácil de hacer. Aquí tenemos la opción de los usuarios, y esto lo vamos a encontrar en la parte de configuración, autenticación en Genius. Vamos a ir donde dice ESG VPN Users y añadimos el usuario. Y desde aquí vamos a definir el nombre de usuario, la contraseña y una descripción quizás, ¿sí? La descripción es para identificar quién es, nada más. Cuando definimos el usuario y la contraseña, lo vamos a pasar directamente a los usuarios que se van a conectar, y lo que tiene que hacer el usuario es configurar, ¿sí? En el caso de un sistema operativo como puede ser Android, como puede ser iOS, como puede ser una Mac, tenemos una opción que tiene el discador de IPsec, ¿sí? Directamente integrado. Pero en el caso del Windows, ¿sí? No tiene el discador de IPsec. Hay una aplicación que se llama Shrew, que es para Windows, ¿sí? Para Windows 10 también, funciona en Windows 11, que lo que hacemos es la configuración, ¿sí? De IPsec. ¿Qué es lo que nos va a pedir? La dirección IP o el host, ¿sí? Donde está
alojado el concentrador, que va a ser la dirección IP del router. El puerto 500 es el puerto de IPsec y también 4500 son los puertos del NAT transversal que también se requieren. Así que 500 y 4500 son dos puertos relacionados a este tipo de VPN. Y aquí tenemos algunas imágenes de cómo se configura. Básicamente vamos a tener que definir la dirección IP, los puertos. Luego vamos a tener que especificar el pre-shared key. El pre-shared key es la llave precompartida que creamos en el router anteriormente. Y luego vamos a tener que crear todo lo que sea algunas configuraciones de la autenticación de IPsec. ¿Vale? Finalmente, el usuario y la contraseña que también definimos. Así que cuando definamos IPs, puertos, modos de autenticación, pre-shared key, usuario y contraseña, ya vamos a poder establecer el túnel. Esto es únicamente en el caso de que sea el sistema operativo Windows. En el caso de que sea una Mac o un iOS o un Android, posiblemente tenga menú diferente, pero es el mismo concepto, ¿sí? Vamos a sí o sí definir o necesitar definir o especificar el pre-shared key, que es la llave precompartida, y también vamos a necesitar especificar el usuario y la contraseña que creamos en el router, ¿sí? Así que este es el tipo de conexión que tenemos para el client to site, ¿sí? Para el cliente que se conecta a la red. Y ahora vamos a ver lo importante que es el auto VPN, ¿sí? Que es una configuración particular, ¿sí? Para establecer site to site entre routers de ingenios de una forma muy, pero muy simple, ¿sí? Sin tantas complicaciones. Cuando establecemos una conexión de site to site, imaginar que tenemos una organización, ¿sí? Y dentro de la organización tenemos varios routers, pero en diferentes sedes, vamos a poder establecer lo que se conoce como auto VPN. Esto quiere decir que imaginar que tenemos una organización que se llama Hotel Darío, ¿sí? Hotel Darío tiene una sede en Barcelona, otra en Madrid y otra en Málaga, ¿sí? Y en cada una de esas sedes hay un router, ¿sí? SD-WAN. Esto quiere decir que los tres routers pertenecen a la misma organización, pero cada uno va a tener su IP pública distinta y quizás sus políticas distintas. Pero al estar en la misma organización, podríamos establecer un túnel entre ellos sin hacer mucha configuración. Básicamente, aquí tenemos la ventana de lo que deberíamos hacer. Es habilitar el site to site, especificar el tipo de red que vamos a hacer, que puede ser una red del tipo mesh o del tipo hub and spoke, ahora vamos a hablar un poquito más de eso. Definir la subred que se va a estar compartiendo y luego tenemos el NAT transversal, que es lo que requiere una licencia Pro. Y es lo que comenté anteriormente, el site to site ni el client to site requieren licencias Pro. Solamente esta función particular requiere una licencia Pro. ¿Y qué es este NAT transversal? Es que si estamos detrás de un NAT, ¿sí? Por ejemplo, tenemos el router del proveedor y el que está realizando el NAT es el router del proveedor, bueno, podemos tener un NAT automático que requiere una licencia Pro y esto quiere decir que si cambia los puertos o la dirección pública del router del proveedor, automáticamente se va a actualizar en todos los demás peers, ¿sí? O sea, en todos los demás routers de forma automática, ¿sí? Si no tenemos la opción de Pro, podemos hacer lo mismo pero de forma manual. El problema radica en que si se reinicia el router y tenemos IPs dinámicas, vamos a tener que actualizarlo de forma manual, nada más. Así que esto es únicamente también en el caso que tengamos un NAT transversal. Si imaginar que tenemos la IP pública sobre los routers, no es necesario esto, así que no necesitamos una licencia Pro tampoco. Es únicamente en el caso de que estemos detrás de un NAT, ¿vale? Que eso es el único requisito porque se necesitaría una licencia del tipo Pro. Es solamente para el site to site y para un NAT, ¿sí? En caso de que estemos detrás de un NAT. Vale, vamos a hablar un poco de los modos que tenemos cuando habilitamos el site to site. Dentro del site to site podemos habilitar dos modos, el modo Mesh y el modo Hub and Spoke. Mesh, como bien lo indica la palabra, es una red mallada, o sea, ¿qué va a hacer? Todos los routers se van a comunicar con todos, ¿sí? Es como se muestra en la primera imagen, ¿sí? Podríamos tener tres routers en diferentes sedes y todos se comunican con todos, ¿sí? El segundo modo es el modo Hub and Spoke, que es el modo que también se conoce como un concentrador y clientes. Esto quiere decir que los que sean spokes son los que se comunican al hub, que va a ser el concentrador, ¿sí?
vendría a ser una especie como el client to site, pero el lado del site to site, ¿sí? Definimos varios routers que se conectan directamente a un concentrador, ¿sí? Y luego podemos combinar los modos, ¿sí? Podríamos tener una red mixta que tengamos 3 routers que estén en modo hub o en modo mesh y 2 que estén en spoke, ¿sí? Así que también es muy flexible. Podríamos utilizar un modo, otro modo o un modo mixto, ¿sí? Que utilizamos los dos a la vez. Aquí tenemos otro ejemplo ya con la configuración de 3 routers. Tenemos 3 routers en modo mesh, ¿sí? Que se comunican entre ellos, y el router que dice SD-WAN 4 está como spoke, ¿sí? Que se comunica directamente a este hub, ¿vale? Y luego tenemos 2 routers más, que es el 5 y el 2, que están apagados, que no están unidos a esta red de VPN, ¿sí? Simplemente como para graficarlo. En el momento que se activen, según el modo, puede ser un mesh, se puede unir a este anillo, o directamente puede ser un spoke hacia alguno de los routers, ¿sí? Así que estos son los modos que tenemos respecto a lo que es la configuración de la VPN y los modos particulares, ¿sí? No hay una opción que sea correcta o incorrecta, va a depender mucho de las necesidades, ¿sí? Algo interesante sobre el tema de la VPN es que tenemos algo que dice coordinador. El coordinador va a ser el cloud, ¿vale? Esto quiere decir, por eso se conoce también como SD-WAN. Todo el concepto de SD-WAN es infraestructura gestionada por software, ¿vale? En el caso del cloud, es esto mismo, es infraestructura gestionada por software, porque el cloud va a gestionar estas conexiones, por ejemplo, de VPNs, ¿sí? Recordar el tema del NAT que vimos anteriormente, ¿sí? Si se cambia una dirección IP porque se reinicia el router, ni bien se conecte ese router al cloud, el cloud va a detectar que se cambió la dirección IP y se lo va a informar a los demás peers. Entonces esto es una SD-WAN nativa, ¿sí? Porque está definido por software. El coordinador que va a ser el cloud se va a dar cuenta de este cambio y va a actualizar toda esa información a todos los demás routers. Nosotros como operadores no vamos a tener que hacer ninguna actualización porque el cloud se va a encargar de eso. Así que eso es algo realmente muy interesante, muy simple, ¿sí? Porque no nos vamos a preocupar si cambia una dirección IP o si cambia un puerto, porque el cloud se va a dar cuenta de eso y va a actualizarlo en los peers que tenga que actualizarlo, ¿sí? Aquí hay un ejemplo de conexión, y esto es en el caso de que tengamos, por ejemplo, un firewall. Hay que tener en cuenta que si estamos detrás de un NAT, ¿sí? Probablemente o posiblemente un router de un proveedor tenga un firewall, ¿sí? Entonces hay que tener en cuenta que, por ejemplo, los puertos 500 o 4500 estén forwardeados, ¿sí? Al SD-WAN. Si no, posiblemente no se pueda establecer una conexión, pero ya no depende del cloud ni del SD-WAN, sino que del router del proveedor. Y esto es únicamente en el caso que estemos detrás de un NAT, ¿sí? Recordar que siempre vamos a tener direcciones de origen y direcciones de destino. Siempre que se establezca una dirección, una conexión, va a salir con una dirección IP y un puerto de origen, y en el caso de recibir la conexión también va a venir hacia una dirección de destino con un puerto de destino. Si estamos atrás de un NAT, hay una tabla de NAT que sabe exactamente quién está haciendo esas conexiones. Entonces hace una traducción. Pero hay que tener siempre en cuenta esto de los puertos y de las direcciones, porque ahora vamos a ver un caso particular, ¿sí? Donde la comunicación del auto VPN o el NAT transversal que requiere la licencia Pro no funciona, ¿sí? Y tiene que ver un poco con el tema de los NATs. Aquí tenemos lo mismo, pero visto de otra forma gráfica, ¿sí? El Cloud Ingenious mantiene una tabla con la IP y el puerto de la WAN de cada ESG para el establecimiento y la actualización automática del túnel, ¿sí? Que es lo que comenté anteriormente. El cloud se va a encargar de eso. Al conectarse un router al cloud, el cloud ya conoce cuál es la dirección pública y conoce el puerto con el que se está conectando. Entonces puede empezar a gestionar este tipo de conexiones, ¿sí? Incluso si la IP cambia, que es lo que comenté también. Si cambia la IP, se va a actualizar la IP y el cloud se va a dar cuenta de ese cambio, ¿sí? Para esto requiere algo que se llama NAT permisivo, ¿sí? Entonces, ahora vamos a hablar un poco sobre este tema de los NAT, de los tipos de NAT que hay, pero en principio vamos a necesitar un NAT del tipo permisivo, ¿sí? Siempre que, también recordar, estemos detrás de un NAT. Si estamos conectados con un PPPoE y tenemos una dirección pública
en el router, ya no hace falta hablar de este tema, ¿sí? Esto es únicamente cuando tengamos el NAT. Respecto a la configuración, hemos visto algunas de las configuraciones y este es en el caso que tengamos 3 routers, ¿sí? Hemos visto la ventana de uno de los routers. Bueno, en los demás routers podemos aplicar la misma configuración, ¿sí? Pero hay que tener en cuenta algo sobre los demás routers, ¿sí? Que no podemos superponer las redes locales, ¿sí? Aquí, por ejemplo, tenemos una red que dice 16.0, 11.0, aquí tenemos 66.0 y aquí tenemos 66.0. Estas redes no pueden estar superpuestas. Entonces, cada subred que tengamos en cada uno de los sitios tiene que ser distinta, ¿sí? Por eso no podemos dejar quizás la red por defecto y tratar de establecer una mesh entre 3 routers o 2. Tenemos que estar en subredes distintas. Así que eso es lo único que hay que tener en cuenta. Vale. Y también es muy simple, porque en el momento que creamos una red o una VLAN dentro del SD-WAN, nos permite marcar, ¿sí? Con un check, si esa red va a pertenecer quizás a un tipo de túnel. Así que podríamos también marcarla y directamente se va a añadir de forma automática. Aquí tenemos el ejemplo donde esté establecido el túnel. Cuando se establece el túnel, vamos a verlo en color verde y nos va a decir la latencia de red. Ahora vamos a mostrarlo también, lo voy a mostrar con un túnel establecido con 2 SD-WAN. Y esto es algo realmente bastante simple. ¿Por qué es bastante simple? Porque lo único que necesitamos hacer es activar esta opción, ¿sí? En el momento que activamos esta opción que dice Site to Site to VPN, ¿sí? Lo que va a suceder es que si los SD-WAN están en la misma organización y lo activamos en todos los routers, se va a establecer sola la VPN. No hay que marcar cuál es la dirección IP del otro SD-WAN, cuál es el puerto, no hay que hacer nada. Hay que solamente activar esa opción y se van a reconocer de forma automática, van a saber cuáles son las direcciones públicas, los puertos, y se va a establecer el túnel de forma automática. Por eso es la opción de auto VPN. Así que es una de las opciones más simples para establecer un site-to-site, incluso un site-to-site con seguridad como es IPsec, ¿sí? Que IPsec requiere muchas modificaciones sobre los peers, sobre cifrados, etc. Bueno, eso lo va a hacer automáticamente el cloud. El cloud va a definir todo y entre ellos se van a hablar y se van a poner en contacto y se va a establecer el túnel. Así que es la opción más interesante que tenemos dentro de lo que son VPNs del tipo automática. También vamos a poder ver los estados, ¿sí? Si por alguna razón no se conecta alguna VPN, podemos verlos en los logs. ¿Vale? Y por último, antes de la demo, vamos a hablar un poco sobre los NATs, ¿sí? Hemos dicho que tenía que ser un NAT permisivo para que se pueda establecer la conexión. Bueno, hay varios tipos de NAT, quizás muchos no los conozcáis, pero hay un tipo de NAT que se llama NAT simétrico y después tenemos NAT permisivo que se conocen como un NAT de cono completo o un NAT de puertos o direcciones restringidas. ¿Vale? El NAT simétrico no es un caso muy común, pero es el tipo de NAT donde cada conexión de salida va a salir por una IP pública distinta y por un puerto distinto, ¿sí? Si tenemos este tipo de NAT, ¿sí? El auto VPN no se va a poder establecer porque cada conexión siempre va a salir por una IP pública distinta y un puerto distinto. Por eso digo, es un caso muy particular. Generalmente en una conexión normal de un proveedor no va a aplicar este tipo de NAT, ¿sí? Es más que nada también a función de mucha seguridad, donde cada conexión tiene que salir por IPs y puertos distintos, ¿sí? Pero no es el caso que vemos normalmente. Sí, lo que vemos normalmente es el tipo de NAT permisivo, que puede ser de cono completo o de dirección o puertos restringidos. De cono completo quiere decir que siempre se va a establecer con la misma dirección de salida y también con el mismo puerto, ¿sí? Entonces quiere decir que cada conexión de salida va a salir por la misma IP por el mismo puerto, ¿sí? Tampoco es tan común ver este tipo de NAT, pero bueno, puede existir. Y los más comunes son los de direcciones restringidas o puertos restringidos, ¿sí? Y el más común es el de puertos restringidos, que lo que quiere decir es que va a salir con la misma dirección IP, pero posiblemente con diferentes puertos. Y en el caso de direcciones restringidas, es al revés, básicamente. Pero siempre lo que vemos normalmente en los proveedores de Internet es que salgamos con la misma dirección IP, pero el puerto sea distinto, que también se ejecute un NAT sobre el puerto. Cualquiera sean los tipos de NAT
que sean permisivos, sea de cono completo, direcciones restringidas o puertos restringidos, va a funcionar con el auto VPN. ¿Sí? Así que no hay problema con eso porque el cloud se va a encargar de gestionar estas conexiones. ¿Vale? Y finalmente vamos a ver una demo. ¿Sí? Vamos a ver un poco la demo que tenemos sobre uno de los routers. ¿Vale? Yo tengo establecido una conexión con uno de los routers. Bueno, en realidad lo necesito tener conectado con dos routers. Y tengo un site-to-site directamente conectado. ¿Vale? Así que voy a ingresar al cloud y voy a compartir esta ventana. ¿Vale? Sí, aquí se ve la ventana donde tengo un gateway. ¿Vale? Mi organización, ¿sí? Se llama Alessandro y Darío. Y si voy aquí a mi organización, tengo dos redes, ¿sí? Una que es Darío y otra que es Ale. ¿Vale? Esto quiere decir que tengo dos routers en la misma organización, pero en diferentes redes. Este router que dice Darío está en España y el que dice Ale está en Italia, ¿vale? Así que estamos separados físicamente, pero pertenecemos a la misma organización, ¿ok? Aquí tengo la configuración de lo único que tengo en esta red, es este gateway. Podría tener una red completa, así con switch, access point, pero bueno, para este caso solamente tengo el gateway. ¿Vale? ¿Cómo establezco la conexión de la VPN? Si vamos a la ruedita, vamos a ir donde dice gateway y tenemos la opción que dice site to site VPN. ¿Vale? Si hago un clic en site to site, voy a ver la configuración. Lo único que activé es esto, site to site VPN. Está en modo mesh, ¿sí? En este caso son dos routers. Podría configurar el modo Hub and Spoke, pero en este caso está el mesh. Tengo mi red, esta es mi red del lado de la LAN, ¿sí? Que se va a compartir. Tengo un NAT transversal automático, porque estoy detrás de un NAT, no tengo la IP pública sobre el router. En el caso de que quisiésemos conectar otro router de otra marca, lo podríamos hacer aplicando esta opción, Non-Engineous Gateway. ¿Sí? Y aquí lo que hago es añadir, y bueno, configuro IPs públicas, pre-shared key, las políticas de IPsec, etc. Y también algo interesante que tenemos es que podemos aplicar reglas como de firewall sobre las redes de la VPN. ¿Sí? Esto es bastante útil porque no tengo que ir al firewall quizás para bloquear dos direcciones o dos redes distintas, y lo puedo hacer directamente desde aquí. Otro dato importante, ¿qué sucede si tengo un gateway en una organización, un SD-WAN en una organización, y tengo otro SD-WAN en otra organización? ¿Puedo establecer el auto VPN? Sí lo puedo establecer, pero no lo puedo establecer, o sea, puedo establecer el tuner, pero no de forma automática. Lo que tengo que hacer es configurarlo como si fuese un non-engineous gateway. ¿Por qué? Porque los routers están en organizaciones distintas. Para que esto funcione, recordar siempre esto, que los routers tienen que pertenecer a la misma organización, ¿sí? Por eso se habla de que es una, imaginemos, empresa que tenga diferentes sedes. Entonces, si es la misma empresa con diferentes sedes, vamos a poder establecer este túnel de auto VPN. Así que esta es la configuración que tenemos aplicada, ¿sí? O que tengo aplicada en este router. Si voy directamente a mi portal nuevamente, voy a hacer un clic al dashboard, o sea, voy a hacer un clic aquí donde dice Gateway, lo voy a mostrar sobre otra ventana para que se vea más claro. Y lo que voy a ver es esto, ¿sí? Aquí tengo mi router con la dirección que tengo sobre la WAN y la IP pública. Por eso dice Public WAN y WAN IP1, ¿sí? Porque la WAN pública, ¿sí? Es una WAN que me está dando el router que tengo por delante. Lo que dice WAN IP1 es la IP que me da de la LAN, ¿sí? Por eso lo que me está marcando es, voy a salir siempre por una IP pública, pero mi WAN en realidad es una IP interna. Luego, ¿quién va a ser el NAT? El router del proveedor. ¿Vale? Así que esto es lo que veo en el gateway. ¿Vale? Y finalmente lo que voy a chequear, voy a quitar esta ventana y vamos a quedarnos aquí. Lo que voy a chequear es el túnel en sí. ¿Vale? Entonces, para chequear el túnel, ¿sí? Lo que debería verificar es, tenemos una opción que dice VPN, ¿sí? Que lo vamos a ver aquí.
si hacemos un clic en el dashboard, tenemos algo que dice VPN Status, ¿sí? Así que vamos a chequear esto en VPN Status y darme un segundo. Lo muevo de ventana. Ponerlo. Y aquí tenemos el estado, ¿sí? Como vemos, tengo un peer, ¿sí? Que es el que dice SG510ALE, ¿sí? Con una dirección, y está conectado. Está conectado porque veo la latencia que tengo y el uptime en tiempo real, ¿sí? Esto quiere decir que el túnel está conectado. Tenemos una también función pro bastante interesante, que es la del mapa. Si hago un clic aquí en el mapa, voy a ver cómo está establecido el túnel, ¿sí? Y si hago un clic sobre la línea, veo el uptime que tiene, la latencia y el uso, ¿vale? Así que esto es una de las opciones que podemos ver. Tengo un site-to-site conectado entre España e Italia, directamente entre la misma organización, pero en redes totalmente distintas. ¿Hay forma de poder chequear algo dentro de este router? Vamos a verlo. Voy a ir directamente a el gateway. Vamos a ir al gateway nuevamente. Vamos a mostrarlo. Y aquí en el gateway tenemos una opción que dice Diag, de diagnóstico. Este es mi gateway, ¿sí? Que está de mi lado. Si hago un clic en Diag, vamos a tener la conectividad. Se me deslogueó. Vamos a ver si me lo veo de vuelta. Se me refresca. Vamos a ver si acá lo puedo ver. Vamos a ver en diagnóstico. Listo. Fijaros esta opción. Si yo tengo un ping hacia Google, Facebook o Twitter o X, como se llame ahora, pero tengo la opción de seleccionar la WAN. Aquí yo puedo seleccionar la LAN, ¿vale? Y aquí puedo seleccionar la LAN y añadir aquí una dirección IP de la LAN. Voy a chequear cuál es la LAN, que no la recuerdo. Vamos a ver si hacemos una pequeña prueba. Vamos a especificar 192, 168. Y vamos a poner T. Y fijaros que tengo respuesta. Esto significa que estoy haciendo un ping desde mi router hacia la LAN del otro router, ¿sí? Estoy haciendo un ping sobre esa red, ¿sí? Vamos a chequearlo, a ver si lo puedo mostrar desde aquí. Fijaros que estoy haciendo un ping sobre esta red, sobre la 192, 168, 170, 0, ¿sí? Que es, si lo vuelvo a mostrar, es el otro router, es el que dice SG510ALE, ¿vale? El mío es el que dice SG510 Darío. Entonces puedo ver que se está haciendo directamente un ping, ¿vale? Y esta es la forma que tenemos de chequearlo. Si tuviese un ordenador también puedo hacer un ping entre las dos direcciones de la LAN y también tengo otra forma de chequearlo, ¿vale? Si voy directamente, vamos a ir a, por ejemplo, ahora al gateway, vamos a ir a interfaces. En interfaces tengo la LAN, ¿sí? Y fijaros que tengo esta IP. Voy a hacer un clic sobre la LAN y tengo la 10.240.10/24 y fijaros que tiene marcado Use VPN. Si yo creo ahora una VLAN, ¿sí? También puedo marcar esta opción y esto quiere decir que también se va a poder traspasar a través del túnel. Por eso es realmente simple hacerlo. No es necesario aplicar políticas complejas sobre IPsec ni nada especial. Directamente añado una nueva red, ¿sí? Y aplico que se utilice la VPN, ¿vale? Así que esta es la otra opción que tenemos. Esto es cuando creamos las interfaces o las redes, ¿sí? Yo aquí podría crear una nueva interfaz, seleccionar, no sé, VLAN 1,
definir la red aquí y selecciono esta opción. Cuando aplico esta opción y también selecciono el puerto, ya la nueva red va a pertenecer a esta VLAN, ¿sí? Y se va a pasar a través del túnel. ¿Okay? Entonces, esta es la forma más simple que tenemos de establecer los túneles de forma automática. ¿Sí? Recordar que en este caso estoy detrás del NAT. ¿Sí? Si no estuviese detrás del NAT, podría utilizar el comando manual, ¿sí? Que tenemos en la configuración, que es en el site to site. Y dentro del site to site voy a definir manual, ¿sí? y definir directamente la IP. Vale. Aquí lo muestro. Aquí yo tengo el mesh, estaba en automático, pero aquí debería definir la IP pública con el puerto, que en el puerto 500 es el de IPsec. Vale. Así que este es en el caso de que tenga algo particular, como puede ser un NAT del tipo simétrico, o no tenga una licencia o no quiero utilizar una licencia, pero lo tengo que hacer manual. ¿Cuál es la diferencia? De vuelta, repito, esta opción que dice automática, que si cambia la IP, se va a actualizar directamente en el cloud y el cloud se va a gestionar todas las conexiones. ¿Vale? Si yo ahora reiniciaría el router del proveedor, el túnel se va a volver a establecer con una dirección pública distinta. Y yo no voy a tener que hacer absolutamente nada. ¿Vale? Obviamente no lo hago porque se cortaría la conexión, pero esto es un poco el esquema de el auto VPN. ¿Vale? Vale, aquí tenéis algunos links interesantes. Podemos aprovechar estos momentos por si tenéis alguna duda. Vale, aquí dejo los links de LinkedIn de Iberia, Academy, ¿sí? Para quienes deseen obtener las certificaciones oficiales, y el GoToStage. GoToStage, ¿sí? Con el canal Iberia vais a tener todos los webinars que tenemos a futuro. La semana que viene hay uno, mes que viene hay otros, y también tenéis las grabaciones, ¿sí? Por si queréis echarle una mirada, también podéis verlos por ahí. ¿Vale? Javier me pregunta si se puede establecer una conexión de IPsec con un equipo de Nginx y un tercero. Sí se puede, ¿sí? Está en la opción de equipo de terceros, ¿sí? Que es Non-Nginx. Voy a mostrar nuevamente esto. Aquí, Non-Nginx Gateway. Desde aquí puedo establecer la conexión con un equipo de tercero. Incluso podría, he dado un webinar, no recuerdo si hace algunos meses, donde establecimos un túnel con Azure, ¿sí? O sea, podría establecer directamente un túnel con un servidor en la nube, ¿sí? Tanto Amazon, que es AWS o Azure, también mantienen sus propios servidores o concentradores de VPN, que también es algo interesante. Podría establecer un SD-WAN directamente con un túnel en la nube y acceder a las máquinas virtuales que tenga la nube, ¿sí? De la misma forma podría hacerlo con una sede, pero con la nube es bastante interesante el concepto. Así que sí, lo podemos establecer con un túnel de terceros. ¿Sí? Puede ser, en el caso de Nginx Default, donde se aplica configuraciones de IPsec, customizadas, donde tenemos nuestras propias configuraciones. Esto es en el caso de que tengamos sí un router de terceros, sea un Cisco o cualquier marca, posiblemente tenga sus propias políticas, bueno, las podemos ir ajustando. Y si lo hacemos con AWS o Azure, tenemos una configuración predefinida. Así que también es bastante fácil porque no vamos a tener que estar averiguando valores, sino que ya lo tenemos predefinido, ¿sí? Soportes que tenemos y que versión 1 y versión 2. Y bueno, esto es todo parámetros de la configuración para el equipo de tercero. Así que sí, es posible hacerlo y también es necesario hacerlo si lo vamos a hacer con un router de Nginx, pero que no pertenezca a la misma organización. ¿Vale? Por ejemplo, FortiGate, sí, 100% lo puedes hacer. Sí, Vicent, podría enviaros la dispositiva, después veo a ver de qué forma os las hago llegar. Si no, voy a escribir aquí mi correo y me podéis enviar un correo y se las envío, ¿sí? A ver, voy a escribirlo en el chat. Vamos a enviar. A ver si lo puse bien.
Vale, ahí por el chat envié mi correo por cualquier cosa. ¿El Gateway de Ingenios tiene seguridad capa 7? No, no tiene seguridad de capa 7. Va a tener filtros de contenido, va a tener políticas de enrutamiento en las nuevas revisiones y algo muy interesante que no lo comenté, básicamente porque lo vamos a hacer cuando está el release final, pero vamos a tener un nuevo tipo de VPN, sí que va a ser SSL, donde no va a ser necesario ahora utilizar un cliente con IPsec, sino que vamos a tener una aplicación dedicada que va a ser un túnel del tipo SSL, ¿sí? Y es una función muy interesante. Cuando esté disponible ya os iré comentando y seguramente hagamos algún webinar. Si la IP pública es estática, ¿puedo tener el site-to-site en manual y no tendría que tocar nada al reiniciarse el router? No, no haría falta. Si la IP pública es estática y nunca cambia cuando reinicias el router, no hace falta. El túnel se va a desconectar y nuevamente se va a volver a conectar. ¿Sí? No atravesar el manual, perdona. A ver, Gilberto, entonces la pregunta sería si tienes una IP del tipo interna que no cambia, ¿eso me preguntas? Si me lo aclaras, te lo puedo responder. Si es una IP pública, no hay que hacer nada, ¿sí? Se va a establecer el túnel de la misma forma. Si fuese una IP interna, ¿sí? Y el NAT que se está aplicando es un NAT del tipo común, o sea que lo único que hace es sale por una IP pública y lo que cambian los puertos, y tienes la opción automática, no tienes que hacer nada. ¿Sí? Esa es la pregunta. ¿Sí? Porque eso se va a establecer de forma automática, lo va a gestionar el cloud. El cloud es el coordinador. ¿Sí? Por eso es interesante este concepto de auto VPN. Porque el cloud es el que gestiona todas las conexiones. ¿Sí? Si hay cambios de IPs, si hay cambios de puertos, el cloud lo va a saber a eso. Y como sabe eso, y sabe que tenemos un túnel establecido con otros peers, con otros SD-WAN, ¿sí? Lo que va a hacer es va a decirle, vale, el SD-WAN de Barcelona y el de Madrid, el de Málaga acaba de cambiar la IP. Lo que vamos a hacer es cambiar la IP hacia Málaga. Y lo hace de forma automática, no tenemos que hacer nada. Eso es lo interesante. Vale, no tengo más preguntas. Agradeceros por vuestro tiempo. A ver, Gilberto. IP pública estática y NAT transversal manual. Si se reinicia el router no pasaría nada. Entiendo, el túnel se restablece. O sea, tienes una IP pública estática y un NAT transversal manual. Si se reinicia el router, no pasaría nada. Es correcto, sí, no pasaría nada. Puedes tener, entiendo que tienes un forwarding utilizando la opción de manual, pero la IP pública es estática y no cambia. Si es eso el caso, sí, no pasaría nada tampoco. Antonio, gracias a ti. Emilio me pregunta si hay un watchdog en estos equipos. Podríamos hacerlo quizás del lado del switch, ¿sí? Pero no, actualmente no. Gracias a ti, Gilberto. Y gracias a todos vosotros por haber participado. No tengo más preguntas que responder. Les dejé, bueno, aquí tenéis algunos enlaces relevantes por si queréis ver nuevos webinars. Está mi correo electrónico en el chat, así que cualquier duda que tengáis o necesitéis algo, estaré encantado de poder responderos, ¿sí? Para quienes ya participan, bueno, nos veremos semana que viene y en las próximas sesiones, ¿sí? Gracias a ti, Juan, por estar siempre. Y espero que este webinar haya servido un poco para aclarar algunas cosas. Ya la semana que viene vamos a ver la segunda parte del curso de seguridad, así que muchos de estos temas también los vamos a volver a tocar. Si alguien tiene o se queda con alguna duda de las VPNs, también vamos a verlo con un poco más de profundidad la semana que viene. Así que bueno, invitaros como siempre, ¿sí? Así que muchas gracias por vuestra participación. Espero veros pronto y que terminéis bien el día, ¿sí? Adiós a todos. Chau, chau.